¿Qué tal, loquillos? El día de hoy vamos con un análisis más. ¡Vamos allá! Hay algo fundamentalmente inquietante al escuchar a una persona decir que podría matar a alguien y salirse con la suya. No es una película, no es una novela, es un video real, publicado en internet para miles de personas. Y lo más increíble y perturbador, no es solo lo que él está diciendo, sino cómo lo está diciendo. Es la absoluta tranquilidad con la que dice las cosas. Porque cuando escuchas estas palabras, empiezas a preguntarte, ¿qué onda con este brother de razón? Ahora sí que hay algo mucho más oscuro. Estamos viendo definitivamente a un hombre brillante que ha sido destruido por la vida, según él. O estamos viendo a alguien que realmente ha construido una fantasía donde él mismo es el héroe incomprendido de su vida, de la película. Hoy vamos a analizar de verdad a un personaje que en internet ha comenzado a construir una narrativa tan y muy particular. Un hombre que afirma pertenecer al grupo de los verdaderos. Él cree pertenecer al verdadero grupo de los héroes. Siempre él ha estado luchando por el bien de la humanidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo la ha destruido y asegura que podría quitarle la vida a alguien sin ningún problema. Su nombre, tú ya lo conoces, y si eres nuevo en este canal, su nombre es Enrique Caros. Y su canal se llama Enrique y la Vida. Pero lo que queremos ver hoy no es simplemente un video extraño, es algo mucho más interesante. Es el retrato psicológico de una narrativa que aparece mucho más veces en internet. La historia del genio incomprendido. Un mensaje de fin de año que revela algo más profundo. El video comienza de forma aparentemente normal. Un mensaje de fin de año, un hombre hablando frente a la cámara, reflexionando sobre su vida, pero conforme pasan los minutos, el tono empieza a cambiar. Primero aparecen las quejas, luego las acusaciones y luego sale el resentimiento. Y finalmente una revelación que deja de lado al espectador. Veamos el primer fragmento juntos. ¡Vamos allá! Entonces, ¿qué es lo que ha pasado todo este año? Punto número 1, ya sé quién soy. Me costó trabajo, pero lo acepto, tengo un don, tengo una mente muy privilegiada. Hay personas que me han felicitado, no me feliciten porque no saben lo que es cargar esta mierda, ¿sí? Y más también trayendo diferentes comorbilidades tan graves, porque son comorbilidades graves, que también las mismas personas, mis mismos seguidores han invalidado. Y hay algo que no han comprendido. En el momento que me invalidan a mí, se están invalidando ustedes. Comienza diciendo, tengo un don, tengo una mente privilegiada. Aquí es donde comienza algo muy interesante. Porque esta frase parece pequeña, pero psicológicamente es la base de toda la narrativa del personaje. No dice que es inteligente, no dice que ha tenido buenas ideas, no. Dice algo mucho más específico. Dice que tiene un don. Y cuando alguien utiliza esa palabra, está implicando algo muy importante. Que su capacidad no es solo talento, es algo especial. Algo que a lo mejor ni tú y yo poseemos. Algo que lo coloca en una categoría distinta al resto de las personas. Y aquí aparece el primer elemento, el arqueotipo clásico del genio incomprendido. Un patrón que vemos repetirse una y otra vez en la historia. La idea de que los verdaderos genios nunca son reconocidos en su tiempo. De hecho, el propio Enrique lo dice directamente. ¿Qué es lo que nos pasa a los genios? Sí, y ahora lo tengo que decir de esta manera. No hay ningún genio que haya sido reconocido en la vida. Punto. Las personas que de una otra manera han logrado salir adelante es, por ejemplo, Tomás Alva Edison, pero él no fue un genio. Él fue un acaparador, él fue un abusivo, igual que Westinghouse. Elon Musk, el día de hoy, pues estamos hablando de la inteligencia artificial y el viaje a Marte, y todo el mundo habla sobre que es un genio. Él no es un genio, no es un genio, ¿sí? Es un visionario.
tiene otro tipo de capacidades, pero él no puede considerarse un genio. ¿Por qué? Por algunas características que tiene él. ¿Y qué es lo que pasa con la gente? Ay, sí lo aplauden, ven su historia. Por ahí hay una psicóloga que hablaba, se ha sobrepasado, ha sobresalido tantas cosas, vivió en un área que había guerra, que había conflictos. No es lo mismo que yo, que estoy viniendo de la calle. No hay ningún genio que haya sido reconocido en la vida. Esta frase es extremadamente, para mí, reveladora, loquillos, porque crea un marco mental muy conveniente. Si nadie reconoce tu genialidad, no es porque estés equivocado, es porque los genios nunca son comprendidos. Es una narrativa psicológica muy poderosa, ¿no? Y también muy peligrosa, porque crea una estructura donde cualquier crítica puede ser interpretada como prueba de la poesía. Si alguien lo cuestiona, es porque no entienden su nivel intelectual. Si alguien lo contradice, es porque la sociedad siempre rechaza a los visionarios. Y si alguien lo ignora, es porque los genios siempre son rechazados en su tiempo. Es un sistema perfecto, un sistema donde no existe la posibilidad de estar equivocado. El problema comienza cuando aparece el resentimiento. Pero el discurso de Enrique no se queda ahí, por supuesto. Muy pronto aparece un elemento fundamental: el resentimiento hacia todos los demás. En su narrativa, prácticamente todos a su alrededor han fallado. Su familia, sus seguidores, sus conocidos, nosotros y hasta desconocidos. O sea, incluso las personas que según él deberían estar agradecidas por él. Yo, por desgracia, he estado documentando cuál ha sido, pues, cómo es posible que la misma sociedad, las mismas personas, mi propia familia, incluso las personas que deberían de estarme agradecidas por lo que he hecho por ellos, simple y sencillamente no es que me hayan dado la espalda, sino que me aventaron un yunque en el momento que me estaba yo ahogando. Sí, Enrique, sí, no. La misma sociedad, mi propia familia, incluso las personas que deberían estar agradecidas por lo que he hecho por ellos, me aventaron un yunque cuando me estaba ahogando. Esta frase es muy importante, loquillos, porque introduce el segundo pilar de su narrativa: la traición. Para él eso es normal, ¿no? En la historia que Enrique cuenta sobre su vida, él no es simplemente alguien que ha tenido problemas, no. Él es alguien que ha sido traicionado por todos, por ti y por mí, la sociedad, incluso las personas que dicen haber ayudado, también lo han traicionado, los que les mandan sus testimoniales. Cuando una narrativa personal incluye este nivel de traición generalizada, los psicólogos suelen observar algo muy interesante, porque cuando absolutamente todo el mundo está equivocado, la probabilidad de que el problema esté en otro lugar empieza a aumentar. Pero la historia continúa. Y conforme avanza el video, el discurso se vuelve más oscuro. Mucho más oscuro. El momento que cambia todo, en un punto del video Enrique habla sobre algo que le ocurrió en el pasado. Un encuentro con una persona, un hombre que le confesó algo para él terrible. Y entonces dice algo que cambia completamente la percepción del espectador. Hace unos años, antes de saber lo que sé, antes de tener de otra manera no le puedo llamar el control de mis emociones, sino más bien de mis sentimientos, el poder transmutar aquellas emociones en otro tipo de sentimientos. Si me lo hubiera dicho hace 5 años, lo asesino. Así de sencillo, ¿sí? Así es que incluso hubo un problema muy grande, yo mismo se les fui a avisar aquí a los directores, a subdirectores, y hubo una trabajadora social que incluso empezó a agredirme y a hablarme mal. Y no entienden, todos tenemos diferentes personalidades, esas vamos. Si tú estudiaste para derecho, en el momento que estás ejerciendo como abogado, debes de ejercer como abogado, haciendo a un lado tus sesgos personales y solamente aplicarte a lo que es el derecho. Si resulta que eres médico, es lo mismo. Porque el problema es que correlacionamos todos y ese es un error muy grande. Ay, no. Si me lo hubiera dicho hace 5 años, lo asesino. Así de sencillo. Escuchar esta frase produce una reacción inmediata, loquitos. No es una metáfora.
no es una exageración retórica, es una afirmación directa. Y lo más inquietante es que no lo dice con vergüenza, lo dice con una especie de demostración de autocontrol que va arriba. Como si el hecho de no haber matado a alguien fuera prueba de su evolución personal. Pero unos minutos después, el discurso se vuelve todavía más perturbador. Ahí les va. Más las personas con las cuales voy a proceder. Y no va a ser venganza por vengarme, porque si fuera así, tendría yo una capacidad tan sencilla para quitarles la vida, para asesinarlos, como no tiene idea, y que saldría yo bien librado, se los aseguro. Si yo me dedicara a agarrar y decir, le quiero quitar la vida a Nefi Campos, a la doctora María del Rocío Ferrusco, a lo que es a este Samuel, que era lo que es mi arrendador, a lo que es a Yolanda Sotelo, a lo que es a todas aquellas personas que han fallado, podría hacerlo sencillamente. Si yo quisiera quitarles la vida, podría hacerlo sencillamente y saldría bien librado. Esto es el punto donde la narrativa cambia ya completamente. Porque ahora ya no estamos escuchando a alguien que se siente incomprendido, no. Estamos escuchando a alguien que afirma tener la capacidad de desvivir y escapar de las consecuencias sin ningún problema. Y en ese momento surge una pregunta inevitable. ¿Qué está pasando realmente aquí? O sea, ¿estamos frente a un hombre brillante que ha sido destruido por la vida? ¿O estamos frente a algo completamente distinto? Porque mientras Enrique habla de genialidad, de justicia y de luchar por el bien de la humanidad, también menciona algo más. Algo que aparece varias veces a lo largo del libro. Y luego veré si lo notaron. Algo que se repite como un eco constante. El tercer elemento de la narrativa. El que casi no le gusta. El dinero. Porque mientras habla de su misión, también dice esto. Te traigo un peso. ¿Sí? Voy a seguir pidiendo lo que es la ayuda, pero no así continuamente, sino que se va a quedar aquí en las historias, porque este es un proyecto demasiado grande. Yo voy a necesitar abogados, y abogados buenos, abogados especialistas. Ahorita realmente traigo un peso. Y más adelante voy a mencionarle. Ahí les va. Abran los ojos y espero sus aportaciones. Económicas nada más, no. Ha habido personas que me han dado unas ideas geniales, los cuales les agradezco, que he venido a integrarles a todo esto. Yo pensé que se iba a escribir un libro, no, van a ser varios. Y ya tengo aquí, ya les presentaré la próxima semana a don Alfredo, que va a ser con el que vamos a empezar lo del tratamiento para el vitiligo. Espero sus aportaciones económicas. Esto introduce el tercer pilar de su historia. La idea de que su misión, su genialidad y su lucha por la humanidad necesitan apoyo económico. Ahora bien, no hay nada inherentemente malo en pedir ayuda. Muchos proyectos legítimos dependen del apoyo de otras personas, no lo puedo negar. Pero cuando combinamos todos los elementos de esta narrativa, aparece algo interesante. Un hombre que dice ser un genio, un hombre que afirma que la sociedad lo ha traicionado, un hombre que asegura que podría desvivir y salir impune, por supuesto, y un hombre que pide varito para continuar su misión. No, pues está padre. Todo dentro del mismo discurso, ¿no? La pregunta que debemos hacernos: ¿estamos frente a un visionario incomprendido de aquellos? ¿O de verdad estamos frente a una historia muy diferente? Porque la historia de los supuestos genios incomprendidos ha aparecido muchas veces antes, ¿eh? O sea, no es así que esto es nuevo. Algunas veces son personas extraordinarias, pero otras veces son personas que han construido una misma narrativa donde ellos mismos son el héroe. Un héroe solitario, un héroe perseguido, un héroe incomprendido. Pero en el siguiente bloque vamos a analizar la historia que Enrique cuenta sobre su propia vida. Una historia donde él afirma haber sobrevivido a todo, empezando por abuso, miseria, traiciones, violencia, bueno, de tocho. Y donde se presenta como el único capaz de ver la verdad. Porque cuando analizamos esa historia con calma,
empiezan a aparecer bastantes preguntas. Preguntas que cambian completamente la forma en que vemos todo lo demás. Y algunas de esas preguntas son profundamente incómodas. Para entender lo que está pasando con Enrique Caro Silva, primero tenemos que entender la historia que él mismo cuenta sobre sí mismo. Porque en su propio relato, Enrique no es simplemente una persona con problemas. Es algo mucho más específico. Un sobreviviente absoluto. Alguien que, según su versión de los hechos, ha atravesado prácticamente todas las formas de sufrimiento que una persona puede experimentar. Veamos lo que él mismo dice. Igual que muchas otras personas, ¿sí? Al igual que muchas otras personas, soy una estadística más. Víctima de abuso emocional, de abuso físico, de consumo de sustancias, de abuso sexual, de abandono, de miseria. Yo mismo se los he dicho, yo puedo comprender esas ideas asesinas, por ejemplo, de Edmund Kemper, de Ted Kaczynski, de todos aquellos grandes asesinos, pero no los justifico, ¿sí? No los justifico, aunque una parte de mí, la verdad, siento que la sociedad lo merece. ¿Para qué? Para que aprendan a valorar las cosas. Víctima de abuso emocional, de abuso físico, de consumo de sustancias, de abuso sexual, abandono, de miseria. Esta frase es clave porque establece el primer gran pilar de su identidad pública. La identidad del hombre que sobrevivió a todo. Y es importante aclarar algo aquí. Muchas personas en el mundo han vivido experiencias extremadamente duras. El abuso, la pobreza y el abandono son realidades trágicas que millones de personas enfrentan. Pero en el caso de Enrique, estas experiencias no solo aparecen como parte de su historia, se convierten en la base de su autoridad moral, porque en su narrativa, haber sufrido tanto lo convierte en alguien con una comprensión superior de la realidad, alguien que ve el mundo con una claridad que los demás no tienen. Y aquí aparece algo muy interesante desde el punto de vista psicológico. Cuando una persona construye su identidad alrededor del sufrimiento extremo, suele ocurrir una transformación muy particular. El dolor deja de ser solo una experiencia, se convierte en la prueba de una misión. Y eso es exactamente lo que comienza a suceder en el discurso de Enrique. Del sobreviviente al elegido. En un momento del video, Enrique dice que revela cómo se percibe a sí mismo. Vean. ¿Qué es lo que ha pasado todo este año? Punto número 1, ya sé quién soy. Me costó trabajo, pero lo acepto. Tengo un don, tengo una mente muy privilegiada. Hay personas que me han felicitado. O sea, ya sé quién soy, tengo un don. Esta frase puede parecer simple y sencilla, pero tiene implicaciones, para mí, loquillos, bastante profundas. Porque aquí no estamos hablando de alguien que dice haber aprendido cosas difíciles en la vida. Estamos hablando de alguien que afirma haber descubierto su verdadera identidad. Y esa identidad incluye dos elementos muy específicos. Primero, una inteligencia superior. Segundo, una misión. A partir de este punto, su discurso empieza a girar alrededor de una idea central para él. Y él no está sufriendo simplemente porque la vida sea dura. Él está sufriendo porque tiene una misión que los demás no comprendemos. Este tipo de narrativa aparece muchas veces en la historia. De verdad, se lo repito. El individuo solitario, el visionario, el hombre que ve algo que los demás no pueden ver. Pero hay algo curioso en la forma en que Enrique construye su historia. Porque mientras afirma tener una mente excepcional, también insiste constantemente en que el mundo entero le hemos fallado. Escucha con atención esta parte. ¿Cómo es posible que la misma sociedad, las mismas personas, mi propia familia, incluso las personas que deberían de estarme agradecidas por lo que he hecho por ellos, simple y sencillamente no es que me hayan dado la espalda, sino que me aventaron un yunque en el momento que me estaba yo ahogando? La misma sociedad, mi propia familia, incluso las personas que deberían estar agradecidas por lo que he hecho por ellos, me aventaron con un yunque y me estaba ahogando. Aquí aparece un patrón muy claro. En la historia que Enrique cuenta, no hay errores personales.
si lo notan, no hay decisiones equivocadas, no hay malas interpretaciones, solo hay una cosa. De acá para acá no, nada, de aquí para allá todo. De aquí para allá traición de la familia, traición de los amigos, traición de la sociedad, incluso traición de sus propios seguidores. Y este es un elemento muy importante, porque cuando una persona percibe que absolutamente todos a su alrededor lo hemos traicionado, empieza a aparecer una dinámica psicológica conocida como aislamiento narrativo. El individuo se convierte en el único personaje confiable dentro de su propia historia. Todos los demás somos antagonistas, ¿no? El relleno, ingreso. Todos los demás estamos equivocados. Todos los demás fallamos. Y ese aislamiento tiene un efecto muy poderoso. Refuerza la idea de que la persona está sola porque es diferente. No por nada, no por otra cosa. No porque haya cometido errores, por supuesto. No porque su comportamiento haya generado conflictos, para nada. Sino porque es alguien que está por encima de los demás. Y aquí es donde el discurso de Enrique empieza ya de plano a cruzar una línea interesante. Porque ya no solo se presenta como un sobreviviente. No. Empieza a presentarse como una figura necesaria para el futuro de la humanidad. El momento en que aparece la misión. En una parte del video, Enrique hace una afirmación muy curiosa. Y el beneficio es para millones de personas. No seas egoísta, porque incluso mis conocimientos son para tu beneficio. Quiero que entiendas que mis conocimientos son para beneficio de tu descendencia. ¿Se oye gacho u ojete como hubo una persona que me dijo? No, es la realidad. Mis conocimientos son para beneficio de tu descendencia. Detengámonos un momento aquí, o sea. Porque esa frase es extremadamente muy reveladora. O sea, no está diciendo que tiene algunas ideas que podrían ayudar a ciertas personas. No. Está diciendo algo mucho más grande. Que su conocimiento tiene el potencial de beneficiar a generaciones futuras. Es una afirmación gigantesca. Y en su narrativa, esta misión incluye cosas muy ambiciosas. Investigaciones médicas, por supuesto. Descubrimientos científicos. ¿Cómo se va a quedar atrás? Incluso tratamientos para enfermedades. Chequen. Ya les presentaré la próxima semana a don Alfredo, que va a ser con el que vamos a empezar lo del tratamiento para el vitiligo. Vamos a empezar con el tratamiento para el vitiligo. Aquí es donde el discurso se vuelve aún más interesante. Porque en ese mismo video, Enrique menciona algo más. Dice que tiene que demostrar sus descubrimientos a la comunidad científica. Pero inmediatamente después agrega algo muy curioso. Tengo que demostrarle a la comunidad científica, no tengo que demostrar ni madres a ellos. Tengo simple y sencillamente que poner cuáles son las credenciales y que no vengan y que no me juzguen. Si les caigo mal por angas o mangas, que porque soy muy atractivo, porque soy muy inteligente, porque soy un pendejo, porque tengo prognatismo, por lo que sea, solamente no vengan y se entrometan. Aprendan a respetar. No tengo que demostrarle ni más a ellos. Este momento es crucial, o sea, porque revela una tensión muy clara dentro de su narrativa, por supuesto. Por un lado afirma estar desarrollando ideas científicas muy importantes. Por otro lado, rechaza la necesidad de validación científica. No, pues a toda muy coherente, como siempre. Porque en ciencia las ideas se prueban precisamente sometiéndolas a revisión, a evidencia, a verificación. Pero en su discurso, la validación parece innecesaria. Lo importante es que él sabe que tiene razón. Y a medida que el video avanza, el tono empieza a cambiar. Lo que comenzó como una reflexión de fin de año se transforma poco a poco en algo más agresivo. Porque Enrique empieza a dirigir su frustración directamente hacia las personas que lo estamos viendo. A gusto. ¿Por qué? Porque me da asco respirar, me da asco la hipocresía de la gente, me da asco el silencio de la gente. Sí. Tú que solamente estás en silencio, que estás viendo que me estoy rompiendo la madre, por desgracia me da asco tu actitud.
Tú que solamente estás en silencio, me da asco tu actitud. Este momento es revelador, porque aquí aparece algo que contradice completamente la narrativa del líder incomprendido. Si alguien cree que está construyendo una misión para ayudar a millones de personas, uno esperaría que intentara inspirar a otras personas, ¿verdad? Pero aquí ocurre todo lo contrario. La audiencia es insultada, de plano despreciada, acusada de hipocresía, incluso responsabilizada por su situación personal. Y es una parte de mí el hecho de que tal vez te merezcas lo malo que te suceda. Porque al rato, ¿qué huele, carnal? Porque al rato, como se los he dicho, vas a estar de hipócrita pidiéndole a Dios cuando tú no hiciste lo correcto. Ve a leer la Biblia. Tal vez te merezcas lo malo que te suceda. Este tipo de discurso produce una reacción muy particular en quienes lo escuchan. Algunas personas lo interpretan como honestidad brutal. Otras lo perciben como algo mucho más preocupante. Un resentimiento profundo hacia el mundo. Un resentimiento que aparece constantemente a lo largo del video y que en algunos momentos se vuelve extremadamente oscuro. Hay una parte del video que probablemente sea la más inquietante de todas. Enrique habla sobre el esfuerzo que ha hecho para controlar sus emociones y sobre lo difícil que ha sido no ceder sus impulsos más violentos. No es por temor a mi seguridad, sino porque yo estaba pensando en encadenarles las puertas a estas personas y quemarlos adentro de sus propias casas. Me ha costado mucho trabajo el combatir a mis demonios y que incluso, como se los digo, las personas que me han seguido solamente dicen, no pienses en eso. Yo estaba pensando en encadenarles las puertas y quemarlos adentro. Este tipo de declaraciones cambia completamente el contexto de todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Porque ya no estamos hablando de alguien que se siente incomprendido. Estamos escuchando a alguien que describe pensamientos extremadamente violentos. Pensamientos que según él ha tenido que controlar durante años, loquillos. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué está pasando realmente dentro de la mente de este hombre? ¿Es la historia de un visionario destruido por la sociedad? ¿O es algo para mí completamente distinto, no? Porque a medida que analizamos su discurso con más detalle, empiezan a aparecer patrones clarísimos. Patrones que cambian 3 elementos específicos. Primero, la narrativa del genio incomprendido. Segundo, la narrativa del sobreviviente absoluto. Y tercero, la narrativa del hombre que está dispuesto a enfrentarse a todos por hacer justicia. Y es precisamente ese tercer elemento el que se vuelve el centro del siguiente capítulo de esta historia. Porque en el próximo bloque vamos a analizar algo más duro, loquillos. La forma en que Enrique comienza a hablar de venganza, justicia y castigo. Y cuando escuchas esa parte con atención, de verdad vas a empezar a entender que tal vez este video de fin de año no es simplemente una reflexión personal. Tal vez es el comienzo de algo mucho más inquietante. Hasta este punto hemos visto 3 elementos muy claros en la historia que Enrique cuenta. Primero, la identidad del sobreviviente. Segundo, la idea del genio incomprendido. Y tercero, la sensación de haber sido traicionado por prácticamente todos. Pero conforme el video avanza, aparece un cuarto elemento que cambia completamente el tono del discurso. Porque en la narrativa que Enrique construye, no solo existen personas que lo han abandonado, no. Existen personas culpables, personas responsables de su situación. Personas que, según él, deberán enfrentar consecuencias. Y es aquí donde aparece una palabra que comienza a repetirse con mucha fuerza. Justicia. Y la justicia, según Enrique, es uno de los elementos más reveladores del video. Enrique afirma algo muy, pero muy directo. Simple y sencillamente estoy emperrado y el próximo año me voy a dedicar a que se haga justicia. El próximo año me voy a dedicar a que se haga justicia. La frase por sí sola podría sonar completamente razonable, ¿no? Después de todo, muchas personas luchan por justicia
cuando sienten que han sido tratadas de manera injusta. Pero el problema aparece cuando escuchamos lo que dice inmediatamente después. Y toda aquella persona que se entrometa en mi camino, simple y sencillamente voy a pasar sobre de ella. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es algo loable, es algo correcto, ¿sí? Y la gente no tiene el derecho a venir a juzgarme. Y toda aquella persona que se entrometa en mi camino, voy a pasar sobre ella. Aquí es donde el discurso cambia de naturaleza. Porque ya no estamos hablando simplemente de alguien que quiere resolver un conflicto legal. Estamos hablando de alguien que percibe el mundo como una batalla personal. O sea, una batalla donde existen aliados y enemigos. Sí, Kikinflas. Y donde cualquier persona que interfiera puede convertirse en un obstáculo que debe ser eliminado. No necesariamente eliminado físicamente, pero sí destruido en el camino hacia su misión. Este tipo de lenguaje revela algo muy interesante sobre la forma en que Enrique percibe su propia historia. No se ve a sí mismo como alguien que atraviesa dificultades. Se ve como un combatiente moral. Pero el discurso se vuelve aún más específico, por supuesto. En un momento del video, Enrique menciona directamente a varias personas, porque según él, lo han perjudicado. Si yo me dedicara a agarrar y decir, le quiero quitar la vida a Nefi Campos, a la doctora María del Rocío Ferrusco, a lo que es a este Samuel, que es que era lo que es mi arrendador. Le quiero quitar la vida a Nefi Campos, a la doctora María del Rocío Ferrusco. Este momento es extremadamente ya delicadón, porque no estamos hablando de una crítica, no estamos hablando de una discusión. Estamos escuchando a alguien mencionar nombres específicos dentro de un contexto de violencia. Y aunque inmediatamente aclarar que no lo hará, el simple hecho de expresar ese pensamiento frente a una audiencia genera una sensación, creo que profundamente inquietante, ¿no? Porque revela algo muy importante. En su mente, estas personas no son simplemente individuos con los que ha tenido conflictos. Son personajes dentro de su historia personal. Personas que representan obstáculos, traiciones e injusticias. Y cuando alguien empieza a construir su realidad de esa forma, la narrativa puede volverse cada vez más radical. Si analizamos con calma todo lo que Enrique dice en su video, aparece una estructura narrativa muy clara. Una estructura que se repite constantemente en la literatura, el cine y también en la vida real. La historia del héroe solitario. En esta historia siempre existen los mismos elementos. Un protagonista, un sufrimiento muy profundo, un sistema corrupto o indiferente, personas que lo traicionan y finalmente una misión que solo él puede cumplir. Enrique parece encajar perfectamente dentro de este esquema. ¿No te parece, loquillo? Porque en su discurso él no solo está luchando por sí mismo, está luchando por algo mucho más grande. Tu vida. Escucha con atención. Yo lo que tengo es seguridad. Y repito, lo que estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ustedes. ¿Por qué? Porque es lo mismo. No es que les esté haciendo yo un servicio. Lo que estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ustedes. Aquí aparece algo muy interesante. Porque en este momento, Enrique intenta transformar su lucha personal en algo colectivo. Según su narrativa, su batalla no es solo por sus propios derechos. No, es una batalla que eventualmente beneficiará a toda la sociedad, a ti y a mí. Este tipo de discurso tiene una característica bastante particular. Permite justificar prácticamente cualquier acción. Porque cuando alguien cree que está luchando por una causa mayor, las consecuencias personales empiezan a parecer menos importantes. Pero aquí aparece una contradicción muy interesante. Una contradicción que se vuelve cada vez más evidente a medida que escuchamos el video completo. Por un lado, Enrique afirma estar luchando por el bienestar de ustedes, de la sociedad, ¿no? Por otro lado, su discurso hacia la sociedad está lleno de desprecio. Porque me da asco respirar, me da asco la hipocresía de la gente, me da asco el silencio de la gente. Sí.
Tú que solamente estás en silencio, que estás viendo que me estoy rompiendo la madre, por desgracia me da asco. Me da asco respirar, me da asco la hipocresía de la gente. Este contraste es muy llamativo, loquillos. Porque realmente las personas que quieren ayudar a otros intentan generar empatía. Intentan conectar. Intentan inspirar. Pero en este caso ocurre algo muy diferente. La audiencia es constantemente criticada, a gusto, ¿no? Cuestionada, a todo dar, incluso humillada. No, pues sí, hijo. Tal vez te merezcas lo malo que te suceda. Tal vez te merezcas lo malo que te suceda. Esta frase es especialmente reveladora, loquillos, porque muestra un resentimiento muy profundo hacia las personas que lo rodeamos. Un resentimiento que parece crecer cada vez que habla sobre su situación. A toda mouse. Y es precisamente este resentimiento lo que empieza a cambiar la forma en que vemos toda la historia, ¿no? Porque cuando una narrativa combina sufrimiento personal, sentido de superioridad intelectual y desprecio hacia los demás, empieza a aparecer un patrón psicológico bastante conocido. En varios momentos del video, Enrique sugiere que hay personas que intentan detener, personas que lo critican y personas que lo juzgan. Somos unos gachos. Pero curiosamente, esas personas casi nunca aparecen de forma concreta. Son figuras difusas, la sociedad, los hipócritas, los que no ayudan, los que juzgan. Hijo de su madre. Este tipo de enemigo abstracto tiene una ventaja narrativa muy poderosa. No puede defenderse. No puede responder. No puede ofrecer otra versión de los hechos. Y por lo tanto, puede convertirse en el recipiente perfecto, Quique Flynn, para toda la frustración acumulada. Pero hay un detalle más, que hace que esta historia sea particularmente extraña. Un detalle que aparece casi al final del video y que revela algo muy importante sobre la verdadera naturaleza de todo este choro. Después de hablar sobre justicia, después de hablar sobre traiciones, después de mencionar incluso pensamientos violentos, Enrique vuelve a mencionar algo que ya habíamos escuchado antes: el apoyo económico. Y espero sus aportaciones económicas nada más. Espero sus aportaciones económicas. Hijo de su madre. Este momento es crucial porque conecta todos los elementos de la narrativa. El genio incomprendido, el sobreviviente absoluto, el héroe solitario que lucha por la justicia y finalmente la solicitud de ayuda económica para continuar con su misión. Hijo. Aquí es donde empieza a surgir una pregunta incómoda. Una pregunta que vamos a explorar en el siguiente bloque, por supuesto. Porque cuando analizamos la historia completa de Enrique, aparece un patrón muy particular. Un patrón donde cada crisis, cada traición de nuestra parte, cada injusticia que hemos cometido, termina conduciendo al mismo punto. La necesidad de apoyo para continuar la misión. A gusto, ¿no? Pero antes de llegar a una conclusión, todavía falta analizar algo mucho más importante. Por supuesto, porque quizá no hay poquito. Las afirmaciones científicas y sus supuestos descubrimientos, ¿verdad? Y la forma en que Enrique se coloca a sí mismo dentro de la historia de los grandes genios de la humanidad. Porque cuando llegamos a esa parte del discurso, la historia se vuelve todavía más extraña. Y también mucho más revelador. Hasta ahora hemos visto cómo Enrique construye una narrativa personal alrededor de tres ideas centrales: la idea del sobreviviente, la idea del genio incomprendido y la del hombre que lucha contra un sistema injusto. Pero en una parte del video ocurre algo particularmente interesante. Enrique intenta justificar su situación comparándose con algunas de las figuras más importantes de la historia de la ciencia. No hay ningún genio que haya sido reconocido en la vida. Punto. Las personas que de una otra manera han logrado salir adelante es, por ejemplo, Tomás Alva Edison, pero él no fue un genio.
Él fue un acaparador, él fue un abusivo, igual que Westinghouse. Elon Musk, el día de hoy, pues estamos hablando de la inteligencia artificial y el viaje a Marte, y todo el mundo habla sobre que es un genio. Él no es un genio, no es un genio, ¿sí? Es un visionario, tiene otro tipo de capacidades. No hay ningún genio que haya sido reconocido en la vida. A primera vista, esta afirmación suena convincente. Muchas historias populares repiten constantemente la idea de que los grandes genios fueron ignorados durante su vida. Pero cuando examinamos la historia real de la ciencia, las cosas se vuelven mucho más complejas. Porque muchos de los científicos que cambiaron el mundo sí fueron reconocidos en su tiempo. Por ejemplo, Louis Pasteur. Pasteur fue uno de los científicos más influyentes del siglo XIX. Su trabajo permitió desarrollar la pasteurización, un proceso que ha salvado incontables vidas al evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Y lo interesante es que Pasteur sí fue reconocido mientras estaba vivo. Fue miembro de academias científicas, recibió premios internacionales y sus descubrimientos fueron adoptados rápidamente por la medicina. Otro ejemplo es Robert Koch. Koch descubrió las bacterias responsables de enfermedades como la tuberculosis. Su trabajo fue tan importante que recibió el Premio Nobel de Medicina, en vida, no después de muerte. Y si seguimos revisando la historia, encontramos algo parecido con muchos otros científicos, como Ignaz Semmelweis, quien descubrió que lavarse las manos reducía drásticamente la mortalidad en hospitales. Semmelweis sí enfrentó resistencia en su tiempo, pero su trabajo eventualmente fue confirmado y se convirtió en una práctica estándar en la medicina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la historia de los genios incomprendidos es mucho más compleja de lo que parece. Algunos fueron ignorados, fueron reconocidos, pero hay algo que todos tenían en común: evidencia, experimentos, resultados verificables, datos que otras personas podían revisar y reproducir. Porque en ciencia, una idea no se vuelve importante simplemente porque alguien crea firmemente en ella. Se vuelve importante cuando funciona. Ahora regresamos al discurso de Enrique. En el video, él menciona que está desarrollando proyectos importantes. Incluso habla sobre investigaciones médicas. Yo pensé que se iba a escribir un libro, no, van a ser varios. Que va a ser con el que vamos a empezar, lo del tratamiento para el vitiligo. El vitiligo es una enfermedad autoinmune compleja que provoca pérdida de pigmentación en la piel. Durante décadas, dermatólogos y científicos han investigado posibles tratamientos. Existen terapias médicas, existen tratamientos experimentales y existe una enorme cantidad de investigación científica revisada por expertos. Por eso, cuando alguien afirma tener un tratamiento nuevo o revolucionario, la comunidad científica sigue un proceso muy específico. Ese proceso incluye experimentos controlados, publicaciones científicas, revisión por pares y replicación independiente. Pero inmediatamente después de mencionar su investigación, Enrique dice algo muy curioso. Tengo que demostrarle a la comunidad científica, no tengo que demostrar ni madres, y que no vengan y que no me juzguen. No tengo que demostrar ni más a ellos. Aquí aparece una contradicción fundamental, porque si alguien realmente cree haber descubierto algo importante en medicina, la forma más rápida de cambiar el mundo sería demostrándolo científicamente. Publicar los resultados, permitir que otros científicos los revisen y confirmar que el tratamiento funciona, por supuesto. Pero en el discurso de Enrique, ese proceso parece innecesario. Lo importante no es la validación externa, lo importante es que él siempre tiene la razón. Este tipo de narrativa no es nueva. A lo largo de la historia han existido muchas personas que afirman haber descubierto algo revolucionario, pero que rechazaban el proceso científico porque lo consideraban injusto o corrupto. En psicología, este fenómeno suele describirse como el mito del genio solitario. La idea de que una sola persona, trabajando fuera de todas las instituciones, puede cambiar al mundo por pura genialidad.
Pero cuando analizamos los grandes descubrimientos científicos de la historia, vemos algo muy diferente. La ciencia moderna es un proceso colectivo. Incluso figuras extraordinarias como Albert Einstein trabajaron dentro de comunidades científicas. Sus teorías fueron revisadas, discutidas, criticadas y eventualmente confirmadas mediante experimentos. La ciencia no funciona mediante declaraciones, funciona mediante demostraciones. Cuando escuchamos todo el discurso de Enrique en conjunto, aparece algo que resulta difícil de ignorar. Por un lado, afirma pertenecer al grupo de los verdaderos genios. Por otro lado, rechaza los procesos que históricamente han permitido que los descubrimientos científicos sean aceptados. Es una contradicción importante, porque si alguien realmente cree haber descubierto algo que puede beneficiar a la humanidad, lo lógico sería compartirlo de la forma más transparente posible. Pero en lugar de eso, la narrativa gira constantemente hacia otro punto: el apoyo económico. Espero sus aportaciones económicas nada más. Espero sus aportaciones. Este momento conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. La narrativa del sobreviviente. La narrativa del genio incomprendido. Claro. La narrativa de la misión para salvar a la humanidad, ¿no? Bueno, y finalmente la solicitud de recursos para continuar con esa misión. El patrón que empieza a aparecer, cuando juntamos todos estos elementos, empezamos a ver un patrón muy claro. Un patrón que se repite muchas veces en Internet. Una persona que afirma tener conocimientos extraordinarios, que asegura estar luchando contra un sistema injusto, que dice poseer descubrimientos importantes, pero que al mismo tiempo evita los mecanismos que permitirían demostrar esas afirmaciones. Y en ese punto aparece la pregunta que muchos de ustedes ya se están haciendo. ¿Estamos frente a un visionario incomprendido? ¿O estamos frente a algo completamente distinto? Porque en el siguiente bloque vamos a analizar algo todavía más inquietante: la forma en que Enrique habla sobre la violencia, sobre el odio y sobre los pensamientos que, según él, ha tenido que controlar durante años. Y cuando escuchamos esas partes con atención, la historia empieza a tomar un giro mucho más oscuro, uno que tiene menos que ver con ciencia. Hasta este punto del video, Enrique ha construido una historia bastante clara. Un hombre que dice haber sobrevivido a condiciones extremas, que afirma estar desarrollando descubrimientos importantes y que siente que el mundo no lo ha tratado con la justicia que se merece. Pero en cierto momento del video, el tono cambia de forma bastante drástica. Ha sobresalido tantas cosas, vivió en un área que había guerra, que había conflictos. No es lo mismo que yo, que estoy viniendo de la calle. Yo he tenido que luchar contra pensamientos muy oscuros. Esta frase marca un momento importante, porque el discurso deja de centrarse en la ciencia, el trabajo y los proyectos, y empieza a girar hacia algo mucho más personal: la lucha interna, la rabia, el resentimiento. Y cuando seguimos escuchando lo que dice después, el mensaje se vuelve aún más intenso. Yo mismo se los he dicho, yo puedo comprender esas ideas asesinas, por ejemplo, de Edmund Kemper, de Ted Kaczynski, de todos aquellos grandes asesinos, pero no los justifico, ¿sí? No los justifico, aunque una parte de mí, la verdad, siento que la sociedad lo merece. ¿Para qué? Para que aprendan a valorar las cosas. Porque a veces he tenido ganas de ir a gente. Este tipo de afirmaciones son extremadamente delicadas, loquillos. No porque necesariamente impliquen una intención real de hacer daño, sino porque revelan algo muy importante sobre el estado emocional de quien habla. Cuando una persona siente que ha sido injustamente tratada por el mundo durante mucho tiempo, pueden aparecer emociones muy fuertes: frustración, resentimiento, sentimiento de persecución, la sensación de que todos están en tu contra. Y en muchos casos, esas emociones
se convierten en el centro de la narrativa personal. En psicología social existe un patrón narrativo bastante conocido: la historia del individuo que lucha contra todo el sistema. Este tipo de narrativa aparece con frecuencia en Internet, especialmente cuando una persona siente que su talento o sus ideas no han sido reconocidas. La historia suele seguir una estructura muy específica. No tengo una verdad importante. El sistema intenta silenciarme. Por eso la gente no reconoce mi trabajo. Pero algún día el mundo descubrirá que yo tenía razón. Y esa estructura tiene algo muy poderoso. Convierte cualquier crítica en una prueba de que la historia es cierta. Si alguien duda de las afirmaciones, entonces automáticamente pasa a formar parte del sistema que está en contra de él. El problema con este tipo de pensamiento es que puede crear un círculo cerrado, un sistema donde ninguna evidencia externa importa. Si alguien apoya la idea, confirma que es correcta. Si alguien la critica, confirma que existe persecución. Y en ese punto, la narrativa se vuelve prácticamente imposible de cuestionar, porque cualquier intento de cuestionarla se interpreta como un ataque. Esto no significa necesariamente que la persona esté mintiendo. Muchas veces ocurre algo diferente. La persona realmente cree en la historia que está contando, pero esa historia se ha ido construyendo poco a poco durante muchos años. A partir de estas experiencias negativas, de frustraciones acumuladas, de conflictos con otras personas. Y cuando esa narrativa finalmente llega a Internet, puede encontrar algo muy peligroso. Internet tiene una característica muy particular. Permite que cualquier persona cuente su versión de la realidad directamente al mundo, sin filtros, sin editores, sin verificación previa. Y eso tiene aspectos positivos. Pero también puede amplificar historias que en otros contextos habrían quedado dentro de círculos mucho más pequeños. Un video puede alcanzar miles de personas en pocas horas, y cuando una historia está cargada de emociones fuertes, supervivencia, injusticia, genio incomprendido, tiene todos los ingredientes para volverse viral. En el video de Enrique, después de relatar sus experiencias, sus descubrimientos y sus luchas internas, aparece una figura muy importante: el espectador. Las personas que lo están viendo. Las personas que, según él, pueden ayudar a cambiar su situación. Espero sus aportaciones económicas. Esta frase cambia completamente el contexto de todo lo anterior, porque ya no estamos solamente con un relato personal. Ahora estamos frente a una solicitud directa de apoyo económico. Y eso introduce una pregunta fundamental. ¿Estamos viendo simplemente una persona compartiendo su historia? ¿O estamos viendo la construcción de una narrativa diseñada para convencer a otros de financiar su historia? Si miramos el video completo, todos los elementos terminan apuntando al mismo lugar: la inteligencia extraordinaria, la lucha contra el sistema, el descubrimiento revolucionario y, por supuesto, el sufrimiento personal. Y finalmente, la petición de ayuda no es una coincidencia. Es una estructura narrativa muy poderosa. La pregunta ya no es solamente si las afirmaciones de Enrique son ciertas o no. La pregunta es más amplia. ¿Qué ocurre cuando una historia así llega a miles de personas? ¿Cuántos espectadores la escuchan con pensamiento crítico? ¿Y cuántos la escuchan con esperanza? Porque los hay. Porque cuando alguien afirma tener la solución a problemas enormes, siempre habrá personas dispuestas a creer. Especialmente cuando esa historia viene acompañada de un sufrimiento real, emociones intensas y la promesa de un futuro mejor. En el último bloque vamos a hacer algo diferente. No vamos a hablar solo de Enrique. Vamos a hablar de por qué historias como esta se repiten constantemente en Internet. Y por qué tantas personas terminan creyéndolas. Ahora te voy a explicar por qué estas historias funcionan tan bien en Internet.
Después de escuchar todo el discurso de Enrique, es fácil pensar que estamos frente a un caso aislado. Una persona con una historia muy particular, con afirmaciones muy grandes y con una narrativa que mezcla sufrimiento personal, ciencia, injusticia y esperanza. Pero lo cierto es que este tipo de historias aparecen una y otra vez en Internet, con diferentes nombres, por supuesto, y en diferentes países, pero con estructuras sorprendentemente parecidas de aquellos. Si analizamos muchas de estas historias, casi todas siguen un patrón muy claro. Primero, aparece el origen difícil, la pobreza, el abandono, la lucha contra condiciones extremas. Después aparece el talento extraordinario, una inteligencia especial, una habilidad que supuestamente supera a la mayoría de las personas comunes. Luego llega el conflicto con el sistema, universidades que no reconocen el talento, instituciones que supuestamente bloquean el progreso. Eso es de lo que nos habla todo el tiempo Enrique. Científicos que no quieren aceptar sus nuevas ideas. Y finalmente aparece la misión. Una cura revolucionaria. Una tecnología que puede cambiar el mundo. Claro, una verdad que la humanidad necesita conocer, pero que solo puede hacerse realidad con el apoyo del público. El poder de la esperanza, ¿no? El motivo por el que estas historias funcionan también no tiene que ver solamente con la persona que las cuenta. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la esperanza. La idea de que alguien en un lugar puede tener la solución a problemas enormes, para que no te dejes engañar, que puedes solucionar tus enfermedades, que puedes solucionar la pobreza, que puedes solucionar la justicia, la posibilidad de que un genio olvidado esté a punto de cambiar al mundo. Es una narrativa extremadamente poderosa, porque apela a algo muy humano, el deseo de creer en un futuro que puede mejorar. Pero aquí es donde entra algo fundamental, loquillos, el pensamiento crítico. No se trata de burlarse de alguien. No se trata de atacar a una persona en específico, Enrique. Se trata de hacer preguntas. Preguntas simples. Oye, Enrique, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están los experimentos? ¿Y las publicaciones científicas? ¿O me podrías informar dónde están los resultados que otras personas hayan podido verificar? Porque en la historia de la ciencia, cada descubrimiento importante ha pasado por ese proceso, Kike. Desde Luis Pasteur hasta Albert Einstein. Internet ha cambiado algo muy importante en nuestra sociedad. Antes, para difundir una idea al mundo, era necesario pasar por muchos filtros. Editores, revistas, instituciones. Hoy de plano, cualquiera puede subir un video. Y digo, no es que esté mal, pero en cuestión de horas puede llegar a miles de personas. Y eso, pues, puede tener ventajas enormes. Pero también significa que la responsabilidad del análisis recae ahora en el mismo espectador, en cada uno de nosotros. Porque escuchar una historia convincente no es lo mismo que verificarlo. Y sentir empatía por alguien no significa que todas sus afirmaciones sean ciertas. Una última reflexión, loquillos. ¿Es posible que Enrique realmente crea en todo lo que dice? ¿O es posible que su historia tenga partes reales? Y también es posible que algunas de sus afirmaciones estén profundamente equivocadas, por supuesto, ¿no? Pero más allá de este caso específico, lo importante es entender algo más grande. Internet está lleno de historias extraordinarias. Personas que dicen haber descubierto curas, tecnologías secretas, verdades ocultas que cambiarían al mundo. Y la mejor herramienta que tenemos para navegar ese océano de información no es el escepticismo cínico. Es la curiosidad crítica. Es la capacidad de escuchar, de investigar, de preguntar siempre lo mismo. ¿Dónde está la evidencia? Y quizás, tan solo quizás, esa sea la verdadera lección de toda esta historia.
Porque si algo ha demostrado la ciencia a lo largo de los siglos, es que las ideas que realmente cambian el mundo no temen ser examinadas. De hecho, lo necesitan. Después de que el video de Enrique comenzó a circular en internet, muchas personas reaccionaron de formas muy distintas. Algunos espectadores sintieron empatía por su historia. Otros reaccionaron, por supuesto, con escepticismo. Y algunos simplemente quedaron con una sensación extraña. Porque cuando alguien hace afirmaciones tan grandes, hablar de curas médicas, descubrimientos científicos o proyectos capaces de cambiar el mundo, inevitablemente aparece la misma pregunta. ¿Dónde están las pruebas? En la historia de la ciencia, los descubrimientos que realmente transformaron a la humanidad dejaron rastros muy claros. Experimentos para empezar, datos, publicaciones, comunidades científicas que pudieron revisar los resultados. Desde el trabajo de Louis Pasteur en microbiología hasta las teorías de Albert Einstein, las ideas que sobrevivieron al paso del tiempo fueron aquellas que pudieron demostrarse, loquillos. No solamente contarse. El caso de Enrique es interesante precisamente porque refleja algo que ocurre constantemente en internet. Personas con historias intensas, narrativas llenas de sufrimiento, talento oculto y misiones extraordinarias. Relatos que combinan emociones reales con afirmaciones difíciles de comprobar. Y en este contexto, la línea entre una historia personal y una afirmación extraordinaria puede volverse muy difusa. Tal vez la pregunta más interesante no es si todo lo que dijo Enrique es verdadero o falso. La pregunta más interesante es otra. ¿Por qué historias como estas capturan tanto la atención del público? ¿Por qué nos atraen tanto? ¿Por qué nos atrae tanto la idea del genio olvidado? Del científico incomprendido, del hombre que supuestamente tiene la solución a tus problemas o a algunos problemas que llevan décadas sin resolverse. Quizás porque en el fondo todos queremos creer en alguien que tiene respuestas simples para problemas complejos. Pero la historia de la ciencia nos enseña algo diferente. El progreso real suele ser lento, loquillos. Complicado, de verdad, complicado. Y construido por muchas personas trabajando juntas durante muchos años. No de un día para otro, no, hombre, ya. No. No por una sola figura solitaria que aparece de repente con una solución definitiva. El verdadero desafío es un mundo donde cualquiera puede publicar cualquier cosa en internet. El verdadero desafío ya no es encontrar información. Es aprender a evaluarlo. Escuchar historias con empatía, pero también con preguntas. Analizar afirmaciones extraordinarias con curiosidad, pero también con evidencia. Porque en una época donde las narrativas pueden viajar más rápido que los hechos, el pensamiento crítico se convierte en una de las herramientas más importantes que tenemos el día de hoy. Y tal vez esa es la parte más interesante de toda esta historia. No lo que dice Enrique, sino lo que revela sobre nosotros. Sobre cómo escuchamos, sobre cómo creemos y sobre cómo decidimos qué historias merecen nuestra confianza. Si esta historia te dejó pensando, entonces logró exactamente lo que debía. Porque más allá de una persona, un video o una historia viral, lo realmente interesante es la pregunta que queda flotando en el aire. ¿Cuántas historias como esta existen ahora mismo en internet? ¿Cuántas verdades, cuántas exageraciones y cuántas narrativas construidas para que parezcan verdad? Internet está lleno de relatos extraordinarios, genios olvidados, descubrimientos revolucionarios, secretos que supuestamente pueden cambiar este planeta. Pero al final siempre volvemos al mismo punto, loquillos. Las ideas que realmente transforman la historia no le temen a la evidencia. La buscan, la muestran y resisten el proceso del tiempo. Por eso, en este canal
seguimos haciendo lo mismo en cada historia. Escuchar, analizar y sobre todo preguntar. Porque cuando aprendes a mirar las historias con curiosidad crítica, empiezas a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Y créeme, todavía hay muchas historias extrañas en internet. Así que si te gusta este tipo de investigaciones, de vez en cuando puedes darte una vuelta por aquí. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Nos vemos en el próximo video, Loki.